Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión presentamos la lectura del tratado El respeto de la esposa del pastor puritano Richard Steele, una reflexión profundamente bíblica sobre el diseño divino del matrimonio cristiano. En una época marcada por la confusión moral, la relativización de la autoridad de las Escrituras y la distorsión del orden establecido por Dios, resulta necesario volver una y otra vez a la enseñanza clara de la palabra. A través de pasajes como Efesios capítulo 5 y Primera de Pedro capítulo 3, Steele nos recuerda que la relación entre esposo y esposa refleja la unión entre Cristo y su iglesia, y que el respeto, la sujeción voluntaria y la piedad doméstica son expresiones visibles de una fe genuina. Este mensaje no busca adaptarse al espíritu de nuestro tiempo, sino someterse a la autoridad eterna de las Escrituras. Nos invita a examinar nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras prácticas a la luz del consejo de Dios. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Y la mujer respeta a su marido. Efesios 5:33b. El gran deber de toda esposa es respetar a su propio esposo. Tiene también muchas otras obligaciones que son mutuas, pero ella se caracteriza por esto. Esta es su calificación principal como esposa. No importa cuánta sabiduría, erudición y gracia tenga ella. Si no respeta a su esposo, no puede ser una buena esposa. Vemos su creación. Fue hecha después del hombre. Él tiene algo de honor por haber sido creado primero. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Fue hecha del hombre. Él fue la roca en que fue formada. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Primera de Corintios 11:8. Vemos aquí que no fue el hombre quien desarrolló este orden, sino Dios mismo. Volvamos a recordar la caída donde escuchamos que Dios dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. En el Nuevo Testamento, el hecho de que Cristo fue hecho de mujer pareciera alterar esta ley inviolable. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Colosenses 3:18. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3:1. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 2. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Versículo 5. Volvamos al versículo inicial. Aunque sea ella muy importante, muy buena, y su esposo muy malo y muy perverso, su deber indispensable es respetar a su esposo. No coincide con la naturaleza ni con la decencia ponerla a la cabeza, ni más abajo ni más arriba de la costilla. Y cuando ella acepte esto, entonces cumplirá muy contenta y fácilmente su deber. Un Dios sabio así lo ha ordenado, y por lo tanto, es lo mejor. Número 1. Efecto. Para empezar, la naturaleza de este respeto. Es un respeto auténtico, cordial y conyugal, que es característico de una mujer buena. Y yo creo que incluye lo siguiente. 1. La esposa honra de ver y estimar a su esposo. Todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esdras 1:20. Para este fin, debe contemplar todas las excelencias de su persona, sea del cuerpo o la mente, darles el valor que merecen, y no considerar que todo en su esposo es negativo. Aun si su esposo es ignorante, igualmente ella debe valorar la excelencia de su posición, siendo que el Espíritu Santo lo ha descrito como imagen y gloria de Dios. Primera de Corintios 11:7. Sea como sea que él se vea a sí mismo o como sea que lo vean los demás, para su esposa es una persona sin igual. Si lo estimó cuando lo escogió, debe seguir estimándolo. La esposa debe tener en cuenta que su honor y respeto entre sus familiares y vecinos se levanta o cae según su relación con su esposo, de modo que al honrarlo a él, se honra a sí misma. 2. Este respeto es generado por el amor. Aunque el versículo enfatiza más el amor del esposo, es también deber de la mujer, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:4. Es así que Sara, Rebeca y Raquel dejaron a sus padres, amigos y a su país por puro amor hacia sus esposos.
Y de hecho, no hay mejor modo de aumentar el amor del esposo que el respeto de la esposa, lo cual hará que esto sea dulce y fácil. 3. El temor. 4. Es el tercer ingrediente del respeto hacia el esposo que le corresponde a la esposa. El requisito es que tenga una conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3.2. El uno no es suficiente sin el otro. Esto es sencillamente un anhelo cauteloso de complacerle y prestarle atención, no sea que lo ofenda. Punto 2. Consideremos el respeto de la esposa por su esposo, tal como va apareciendo en las Escrituras, y particularmente en el contexto de estas palabras. Aquí afirmo estas dos cosas. 1. Que la esposa debe respetar a su esposo como la iglesia respeta a Jesucristo. Dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y el 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Abundan los ejemplos de esto, especialmente de gente sabia y buena. El apóstol Pablo parece decir que es el deber de la mujer sujetarse a su esposo, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Dos cosas proclaman el respeto que la iglesia le debe a Cristo, a saber, 1. La cuestión de su sujeción. Esto es en todo. No es que se sujete a él en lo que a ella le plazca o que su apetito le permita, sino que cuando él lo requiere. Dice el apóstol, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 24. Esto es en todo lo que un poder más alto, y aún la ley de Dios no prohíba. De hecho, si algo es inconveniente, la esposa debe razonar con tranquilidad y demostrarle sus desventajas. Pero si no puede convencer y satisfacer a su esposo, a menos que haya un pecado de por medio, tiene que someter su razonamiento y su voluntad a los de él. 2. El modo de sujetarse demuestra el respeto de ella, y esto es libre, voluntaria y alegremente. Es igual como la iglesia se entrega a la voluntad de su esposo, lo cual ha llegado a ser una de sus características, sirviendo de buena voluntad, como al Señor. Efesios 6:7, dando a entender que la sujeción y el servicio que realizamos para el Señor es con buena voluntad. Así debe ser la sujeción de la esposa, muy libre y con muy buena voluntad, como si hubiera una misma voluntad en ambos. Por lo tanto, un espíritu contradictorio o que actúa de mala gana no corresponde a la esposa cristiana. Deja una herida en el corazón de él y culpabilidad en el de ella. Porque por lo general es una señal de orgullo y engreimiento y causa zozobra en la familia, lo cual es una maldición. Si el gobierno del esposo es demasiado pesado, es mejor que ella deje que él rinda cuentas por su severidad a que ella tenga que rendir cuentas por su desprecio. 2. La esposa tiene que respetar a su esposo, así como los miembros respetan a la cabeza. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Él es cabeza para influenciar y solidarizarse con ella. Ese es el privilegio de ella. Él es cabeza para ocupar con dignidad esa posición y para administrar. Eso es de él. ¿Y cómo puede esperar que ella se beneficie de la cabeza si no la honra? Deshonrar la cabeza de un hombre siempre se considera uno de los pecados antinaturales. Primera de Corintios 11:4. Ella no tiene que contrariar los propósitos de su cabeza. Es ridículo que la cabeza vaya para un lado y la costilla para otro. Tiene ella que seguir las instrucciones y los consejos de su cabeza, sin vacilar, porque los miembros no le enseñan a la cabeza para dónde ir. La apoyan, pero no la dirigen. Es sabio, y el deber de la esposa, sujetarse a su esposo como su cabeza, excepto en casos en que la cabeza esté demente o evidencia un desorden mental. Punto 3. Esto nos trae a las demostraciones del respeto de la esposa por el esposo, que es lo tercero que voy a describir. Este hijo. 1. De palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si hay ese temor y respeto interior en su corazón, como Dios lo requiere, será evidente en las palabras que dice. La misma ley que se aplica al corazón, en este caso, también gobierna la lengua. Y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. Y ciertamente aquí, la lengua apacible es árbol de vida, mientras que la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Este respeto de la esposa se demuestra. 1.
en sus palabras acerca de su esposo, las cuales siempre deben estar llenas de respeto y honra. El apóstol menciona a Sara como ejemplo de esto, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Primera de Pedro 3:6. Este era el lenguaje de su corazón, como lo dice antes de Génesis 18:21. Y ninguna esposa es demasiado grande o buena como para no imitar su ejemplo en esto, hablando respetuosamente de su esposo. Todas las críticas acerca de su esposo y las palabras que lo deshonran tienen infaliblemente consecuencias para su propia vergüenza. Su honra y respeto se mantienen o caen juntos. 2. Las palabras de la esposa hacia su esposo deben ser llenas de respeto. Tiene que evitar hablar en exceso, interrumpir ridículamente a su esposo mientras él está hablando y responder con 10 palabras cuando una hubiera bastado. Porque el silencio demuestra más la sabiduría de una mujer que las palabras, y la que es sabia es de pocas palabras. Aunque parezca ser religiosa, si no controla su lengua, su religión es en vano. Y, que cree, ella tiene que cuidarse que sus palabras sean de calidad, es decir, humildes y respetuosas. Porque el gran deseo de la esposa debe ser un afable y apacible, ¿sí? Y del hombre también, es de grande estimación delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Cuando el corazón ha sido humillado por la gracia de Dios, se notará en sus palabras. ¿Acaso no ha dicho Dios, la lengua blanda quebranta los huesos? Proverbios 25:15. Esto es más de lo que puede hacer una lengua virulenta. Le será un consuelo indescriptible en la muerte, y el juicio reflexionar en las victorias que su paciencia ha logrado, y con cuánta frecuencia su silencio y sus respuestas blandas han mantenido la paz. Es indudable que si la mansedumbre y el respeto no prevalecen, menos lo harán la ira y la pasión. 2. La demostración del respeto de la esposa hacia su esposo tiene que ser también de hecho, y eso por su obediencia a sus directivas y restricciones. La esposa ha de obedecer a su esposo en todo lo que no sea contrario a la voluntad de Dios. Pero si le manda hacer algo pecaminoso según la ley de Dios, si le pide que mienta, que dé falso testimonio o algo parecido, ella tiene que negarse modesta y resueltamente. Si le prohíbe hacer algo que, según los mandatos de Dios, es un deber indispensable, si Él le prohíbe orar, leer la Biblia, santificar el día del Señor o algo parecido, entonces tiene ella que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero en todos los demás casos, aunque ella puede presentarle respetuosamente a él sus pensamientos, si él sigue insistiendo, su mejor sacrificio será obedecer y hacer lo que le pide, lo cual alivianará su yugo. El hogar es el lugar que le corresponde, porque ella es la hermosura del hogar. Allí están sus ocupaciones, allí está segura. Cuando desaparecen el sol y la luna, el cielo está oscuro. Y cuando tanto esposo y esposa están fuera de casa, se fomentan muchos problemas en el hogar, y ya sabemos de quién es la culpa. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Proverbios 7:11. Donde sea que el esposo juzgue mejor vivir, allí tiene la esposa que alegremente consentir vivir, aunque quizás por los amigos de ella o de él, sea incómodo para ella. Entonces, aquel que designa amar a sus maridos, Tito 2:4, en el versículo que sigue, le indica ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 2:5. Porque aunque se pueden silenciar las palabras de una mujer buena, nunca se podrán silenciar sus buenas obras. Pocos esposos hay tan malos que la discreción y el respeto de una esposa no los reformaría, y pocas esposas hay de tan mal genio que la sabiduría y el afecto de un esposo no la mejoraría. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.